Leemos la palabra del Señor y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Biblia dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Fue grande su ruina. 28, 29. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dios bendiga y añada bendición a su palabra. Oramos a Dios, me acompaña. Le decimos: buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, bendito y adorado eres tú. Tú eres Dios, creador de todo. Señor, hoy estamos delante de tu presencia, dándote gracias por un día más, por la vida que tú nos prestas, por la familia que tú nos das para disfrutar. Gracias, Señor, porque tenemos, Señor, comida, tenemos, Señor, un techo, tenemos vestido, tenemos un trabajo, tenemos, Señor, salud y tenemos muchos sueños que realizar en esta vida. Hoy venimos a pedirte que nos ayudes, Señor, y que tengas de nosotros misericordia. Y a ti, Señor, te damos toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Muchas gracias. Estamos considerando un pasaje de la Biblia muy interesante, y es el Evangelio de Mateo. Mateo, como otros evangelios, Lucas, por ejemplo, usan la misma narrativa de este suceso o de esta parábola, que para nosotros hoy nos llama nuestra atención, a nuestra reflexión y al consejo de Dios que tiene a la vida de nosotros. Pero es fascinante entender que lo que dijo un famoso filósofo alemán, Albert Einstein, que dijo: somos arquitectos de nuestra propia destino o de nuestra propia vida. A pesar de que Einstein ignoraba la verdad de Dios, aquí hay que recordar que es soberano sobre todo las cosas y sobre todo lo creado, incluso hasta de la vida misma del ser humano. Recuérdese que la Biblia dice que nosotros somos creación de Dios, que somos y fuimos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, no dejemos ni olvidemos de lo que la Biblia a nosotros nos enseña. Esta frase se ha hecho muy popular y contiene algo en realidad muy provechoso, que es lo que hoy queremos aprovechar en esta preciosa mañana. Y a lo largo de la vida, o a lo largo de toda la vida, cada decisión que el hombre siempre ha llegado a tomar, de una manera, sus decisiones y de todas estas cosas han venido a traerle buenos resultados, pero también le ha traído malos resultados. Entonces, cuando hablamos de nuestras decisiones que de una manera hemos tenido provecho o no, muchas de las veces nos ha ido bien, que a lo largo de la vida, cada decisión que hemos tomado en la vida nos ha traído una experiencia. Hablamos de toda ambición que el hombre desea, todo pensamiento, y que de una manera hemos contemplado en todo lo que ha sido nuestra vida y a través de lo que tal vez decimos nosotros. Y cuando hablamos de todo ello, están nuestras acciones, están nuestras decisiones y están también nuestros pensamientos. Y esto es como un ladrillo, para poder entenderlo de esta manera, como un ladrillo para construir o para el constructor, que de una manera vamos edificando nuestra casa o nuestra vida día a con día. Y muchas de las veces cuando nosotros edificamos nuestra propia vida, y en cierto sentido
decimos, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros somos pequeños constructores, que eso es lo que hoy quiero hablar con usted. Nosotros venimos a ser como pequeños constructores en lo que respecta a la vida. Hoy hemos leído un pasaje que nos llama nuestra atención como un ejemplo a lo que es la vida. Jesús en ningún momento trató de manera de darnos a entender cómo se edifica una casa física, sino es cómo se edifica una casa espiritual. Entonces el ejemplo que el Señor toma hoy es de dos personas que edificaron, dice la Biblia. Entendamos aquí que poco a poco, al pasar los años, mis amados hermanos, se va levantando la estructura de nuestra vida. Desde que nacemos y nos desarrollamos en la vida, vamos aprendiendo a llegar hacia una vida adulta. Algunos han tenido la bendición de llegar a una edad muy adulta, otros no. Pero entendamos que la vida es una forma de ir construyendo, ir edificando. Hablamos de sueños, hablamos de decisiones, hablamos de logros en la vida, y que muchas de las veces en la vida, muchas de las veces no alcanzamos todos los logros. Algunos de ellos tal vez llegamos a tener éxito en la vida. Entendamos que las decisiones que hemos tomado y de la manera que las hemos tomado, hablamos de los sueños, cómo nosotros podemos edificar nuestra vida. Aquí entendamos que hay un hombre terrenal que le interesa todo. Hay un hombre terrenal y ese es todo el ser humano, que le interesa cómo formar su mundo, su reino, su condición de vida, su pensamiento en esta tierra. Y cuando hablamos nosotros, ¿cómo podemos nosotros en lo que es la vida del hombre? En la vida del hombre se va a encontrar éxitos y se va a encontrar fracasos. Y cuando nosotros nos encontramos con estas dos cosas, muchas de las personas que de una manera han vivido en fracasos, han caído en remordimiento y de una manera han llegado a pensar que si se les diera o que si se nos diera una oportunidad de regresar el tiempo, una de las cosas que hiciéramos es arreglar esas cosas que nos están dañando hoy presente. Porque por las decisiones que muchas de las veces hicimos en la vida, y que esas decisiones no las pensamos y no las trabajamos como nosotros pensábamos y creía que nos iba a salir bien. Ahora, estamos en una edad, hablo con los adultos por un momento, de la vida que llevamos en la vida más joven, y tal vez no tomamos la decisión correcta, o porque alguien no se tomó el tiempo para darnos una forma de explicarnos un consejo sabio, y si lo tuvimos, tal vez no hicimos caso a ello, y ahora nos está afectando. Ahora nos puede estar dañando y nos puede estar martillando y nos puede estar ahí cada día, cada momento que vamos a dormir, viene aquello y nos recalca, ¿verdad? Ese momento y esa amargura. Pero entendamos aquí que nuestras malas decisiones que hemos tomado en la vida, y que de alguna manera se nos daría la oportunidad de regresar el tiempo, yo pienso que muchos de nosotros arreglaríamos ese problema que hoy nos estaría o nos está afectando. Hablamos de la incredulidad. Hay mucha gente que puede creer en Dios y habla de Dios, pero una cosa es tener a Dios en el corazón, vivir para Dios, y otra cosa es solamente hablar de Dios. Por ejemplo, cuando alguien se pega un martillazo en el dedo, dice: ay, Dios mío, pero le salió el Dios mío porque le duele el dedo, pues, o porque tal vez le detectaron alguna enfermedad, o le hayan dicho: mira, te vas a morir tal día, y uno dice: ay, Dios mío. Y muchas de las veces el nombre de Dios está en la boca del ser humano, pero cuando existe la necesidad, no porque en realidad desea conocer a Dios o vivir para Dios. Hablamos de estas cosas que son bien importantes, y es que muchas de las veces cuando la vida de la persona florece, todo va bien, pero cuando existe el fracaso en la vida de la persona, es donde muchas de las veces existe ese malestar, esa tristeza, esa inconformidad. Y hay un problema muy grande, porque muchas de las veces como seres humanos no nos damos cuenta que en la vida, o la vida no solamente nos va a traer éxito,
también nos puede traer fracasos en la vida. Y eso es lo que mucha gente no piensa. Hablo con la juventud, hablo con los más jóvenes, y es entender que la vida trae retos. La vida nos va a confrontar en la vida y nos va a hacer los retos a tomar decisiones, y las decisiones que debemos de tomar deben de ser las correctas para nosotros poder tener una vida feliz, una vida floreciente, una vida con éxito. Necesitamos tomar las mejores decisiones en la vida. Pero muchas de las veces, no siempre, pero no muchas de las veces hacemos eso. Ahora, entendemos aquí una parte bien interesante, porque cuando hablamos de prosperidad y hablamos del gozo cotidiano que siempre existe, el problema es cuando no sabemos edificar o no somos buenos edificadores. Entonces nuestra vida traerá tristeza, nuestra vida traerá dolor. Muchas de las veces pensamos que la comodidad o los grandes avances que tenemos en la vida, creemos que puede ser el todo de la vida, y no es así. Por otro lado, muchas personas que no gozan de muchas comodidades y quizás no han tenido muchos logros, pueden sentirse decepcionados de sí mismos. La persona que ha llegado a grandes logros se siente grande y se siente que ha cumplido. Aquellos que no, se sienten decepcionados y dicen: no sirvo para nada, tanto que he trabajado y no he tenido ningún logro en la vida. Y terminan decepcionados de la vida, terminan decepcionados de ellos mismos, y por consecuencia a pensar a que la vida para muchos viene a ser una vida de fracaso, o la vida es un fracaso para ellos. Dicen: nunca puedo hacer nada, nunca me sale nada bien, nunca puedo lograr algo bueno. Siempre que ya estoy a punto de lograr algo, todo se echa a perder. Y a veces eso viene a frustrar. Sin embargo, el mundo evalúa el éxito y el fracaso de una manera muy superficial, que ese es el gran problema, y eso es lo que muchos no entendemos. Porque en realidad el éxito no es tener, y con todo respeto yo hoy voy a hablar un poquito de lo que es material. El éxito no es tener grandes cosas materiales como un buen vehículo, una buena casa, un buen trabajo, un buen vestuario, que eso es lo que muchos de nosotros confundimos con un gran éxito o una forma de vida que hemos logrado grandes cosas en la vida. Hablemos, ¿verdad? Como hoy en día hablamos los hispanos, los que hemos venido de otros países, el sueño americano. Pero muchas de las veces el mundo lo ve solamente por encima, esos grandes logros, esos grandes éxitos en la vida. Porque cuando nosotros miramos que en realidad para nosotros eso es lo más importante, al menos podemos decir que los más sabios de esta sociedad, como hemos mencionado a uno, a veces son incapaces de ver más allá de lo que es en sí la vida, porque para ellos solamente es lo que se puede ver, y es lo que el ser humano puede de una manera calificar su vida exitosa por lo que ve. Y ese es un gran error, y eso es lo que la Biblia a nosotros nos enseña. Es lo que Jesús piensa de todo ello, que eso es lo que hemos leído en esta preciosa mañana, de lo que Jesús hoy piensa y nos enseña a través de la palabra del Señor. En esta parábola nos enseña algo tan crucial que con facilidad muchas las veces podemos pasarlo por alto, no ponerle importancia a las cosas más importantes. Y eso para nosotros, los grandes logros y los grandes éxitos que hemos nosotros tenido en la vida, con eso nosotros no podemos impresionar a Dios. Dios no se impresiona por eso. Dios no se impresiona por los logros que hemos tenido en la vida, los grandes estudios, los grandes conocimientos y todas las cosas que el hombre ha llegado a tener. Hermano, esas cosas no impresionan a Dios. Ahora, entendamos aquí algo importante en esta parte. El apóstol Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3 y versículo 19: porque la sabiduría de este mundo es insensatez, dice la Biblia, para con Dios. Quiere decir que lo sabio para Dios es insensato. Lo más grande para el hombre es lo más bajo para Dios. Los grandes éxitos del hombre para Dios no son éxitos.
Lo que el hombre ha formado y creado en esta vida, para Dios no es importante como lo importante que es en Él. Entonces, y con esto yo no quiero sentir mal a nadie, no vine a ofender a nadie. Hoy vine a ponerle a usted bien claro lo que es importante y lo que debe de ser importante en la vida de cada uno de nosotros como seres humanos. Y es entender hoy lo que el Señor nos enseña en esta palabra tan interesante que hoy nos enseña a través de su palabra. Grandes sabios, como por ejemplo el que hemos mencionado, Einstein no se equivocó al decir que somos arquitectos, en el sentido de que tenemos que tener cuidado cómo construimos nuestras vidas. Porque muchas de las veces construimos nuestra vida sin darnos cuenta cómo lo estamos haciendo. Porque no es de construir solamente, sino es cómo construir nuestras vidas. O cómo estamos construyendo la casa de nuestra vida. Porque todo de lo que nosotros hagamos o comencemos o de la manera que hagamos, de ello depende no solamente nuestro presente, sino también nuestro futuro. Yo no sé si está aquí en este día. Aquí no solo importa de la manera en que edificamos nuestra vida, sino son las decisiones que tomamos. Sino lo más importante, lo más crucial, lo que no debemos pasar por alto, es dónde vamos a edificar nuestra vida, que esa es una parte bien importante, o sobre qué fundamento construiremos o edificaremos nuestra vida. Porque podemos edificar nuestra vida en muchas cosas, en un sueño, en un logro, en una ventaja que hemos tenido en la vida, algo que tal vez nos cayó y nos vino a decir del cielo, ¿verdad? Y que todo nos haya salido bien en algún momento de la vida y la vida nos ha sonreído, y de ahí poder fundar nuestra confianza, nuestro futuro y tal vez todo lo que pueda ser y venir. Hablamos de nuestros hijos, hablamos de nuestros nietos, hablamos de nuestros bisnietos, hablamos de nuestros tataranietos, hablamos de los tataranietos y de todas las generaciones que puedan venir. Creemos que muchas de las veces ese fundamento o lo que hemos edificado para ellos será algo cierto y algo inmovible. Y muchas de las veces, hermano, la vida nos puede dar muchas sorpresas a nosotros. Por eso es de que entendamos esta parte interesante, porque cuando hablamos aquí que lo más importante y lo más crucial es como nosotros, o lo que no debemos pasar por alto, es donde vamos a edificar o sobre qué fundamento vamos a construir nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo, que es la fuente inagotable de toda sabiduría y de toda forma sencilla, que aquí a nosotros nos debe de asombrarnos, o lo que nos asombra, nos da una enseñanza que nos revela esta gran verdad en esta escritura que hoy hemos dado. La parábola de los cimientos, la parábola de los dos constructores, como también se conoce, o como también podemos encontrarlo, y que esta parte es bien importante. Esta parábola aquí, Jesús nos quiso enseñar algo final en lo que fue del capítulo 5 del Evangelio de Mateo hasta el capítulo 7. El capítulo 5 enseña que tiene un sermón, o son los sermones que se conocen como el sermón o los sermones de la bienaventuranza, donde el Señor les enseñó cómo regirse y cómo caminar en este mundo, en esta vida. Pero en el capítulo 7 Él está terminando esta serie de sermones, esta serie de mensajes, y finalizando con la parte del versículo 24 que aprendimos y leímos, donde dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre, dice la Biblia, prudente, que edificó su casa sobre la roca. Y es fascinante cómo comienza ese capítulo 7 narrando este versículo 24, que para nosotros es importante, y entender lo que sigue diciendo, y habla del ejemplo del hombre insensato, cómo va a ser su ruina y cómo va a ser el logro del hombre sabio o prudente. Entonces, cuando leemos esta parte, Jesús nos habla de dos edificadores. Uno es prudente y el otro es insensato, que eso es lo que la historia hoy nos enseña. Pero
aquí, ¿qué es lo que en esta parte los distingue? Porque debemos de entender esta parte. Porque uno es prudente y el otro es insensato. Y muchos podemos llegar a pensar algunas cosas, pero hay similitudes para poder entenderlo en estos dos hombres. Ambos han escuchado la palabra de Jesús. Ambos de una manera estuvieron ahí presentes. De una manera ellos pudieron estar ahí. Hablamos de personas, de individuos. Hablamos de personas que tienen alguna mentalidad o capacidad de poder entender la vida. Jesús se refirió a dos clases de personas. Recuérdense que en un lugar, por ejemplo, hoy aquí habemos más de uno. Y estos más de uno tenemos diferentes mentalidades. No todos tenemos la misma mentalidad, no todos tenemos los mismos logros, no todos tenemos la misma motivación, no todos tenemos el mismo pensamiento, no todos nos mueve lo mismo. Somos individuos. Y como dicen, cada cabeza es un mundo. Todos pensamos totalmente diferente. Ahora, entendamos aquí lo que la Biblia a nosotros nos enseña. Y en el versículo 24 que leímos dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre, dice la Biblia, prudente. Pero el versículo 26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre, dice el versículo 26, insensato. Quiere decir que hay dos personas diferentes. Uno que hace lo que Jesús les habló a través de la palabra, y el que no hace lo que Jesús les dijo a través de la parábola. Entonces Jesús los compara con dos hombres constructores, uno prudente y uno insensato. Y el ejemplo que él da para poder dejarles clara la enseñanza de la insensatez y de la prudencia son dos hombres, dos constructores que están edificando su casa. Es fascinante entender aquí en los pocos detalles que da en lo que es la apariencia de las casas que construyeron. En aquellos días las casas no eran muy diferentes de la una a la otra, así que era muy fácil distinguir de la forma o de la manera que ellos iban a construir o estaban construyendo sus casas. Entonces, probablemente, aunque la Biblia no nos da mucho énfasis en estas construcciones, pero podemos pensar que ellos la pintaron de un color diferente, le pusieron una ventana más, tal vez le hicieron algún diseño en la parte de afuera solamente para diferenciarse de la una con la otra, pero no había grande diferencia en esa parte. Pero aquí entendamos que esta parábola, la vista de estas casas parecían tal vez un dato superficial, por lo que no se menciona de unas a grandes rasgos en esta parte de las casas. Pero aquí podemos entender que ambos hombres emprendieron esta labor de construir la casa. Reconocieron la importancia de contar con los techos, con las puertas, y de alguna manera para poder cuidarse del frío, del agua, de las tempestades y de todas esas cosas que les podían afectar en la vida. Reconocieron la importancia de poder ponerle todo lo necesario para que no tuvieran ningún problema en el invierno, ningún problema en el verano, ningún problema en los tiempos de agua o de frío. Recordar que Jesús estaba en un lugar, en un tiempo muy diferente al nuestro. Estaba en una ubicación de lo que hoy reconocemos bíblicamente en el mapa, que estaba en Jerusalén. Jerusalén o Israel, a lo que pertenecía, donde Jesús caminó, era un lugar prácticamente rocoso. No era un lugar como aquí. Aquí usted mete la pala, mete el pico y no encuentra piedra. Prácticamente no hay piedra en este lugar de Texas. Pero en este lugar donde Jesús está narrando la historia, la mayoría o el lugar era más piedra que tierra. Sin embargo, nos enseña la historia de la Biblia que Jesús toma un ejemplo que era lo que ellos sabían, a lo que ellos conocían y a lo que ellos estaban cada día más conscientes de la vida cotidiana. Entonces, entender aquí esta parte fascinante de esta historia de un constructor que de una manera pudo haber escogido de la forma como haya querido hacer su casa,
o de la manera como a él le haya importado cómo poder hacerla. Y aquí entender que ellos tomaron una iniciativa y echaron manos a la obra. Ahora, entendamos aquí, y aquí hay una pregunta que nosotros nos podemos hacer. ¿Quién de nosotros construiría una casa y saber que esa casa al final se va a caer? Yo pienso que nadie edificaría una casa que sabría que de una manera tendría problemas más adelante o se caería con un viento. La mayoría de nosotros que hemos edificado nuestras casas físicas las hemos trabajado bien, las hemos acomodado bien, y tal vez le hemos dicho al que la construye: por favor, póngale más clavos, póngale más tornillos, póngale más esto, póngale más bloques, échale más cemento, póngale más aquí, más allá, para que aguante, para que no haya problemas con el frío, para que no haya problemas con el agua, para que esto pueda durar un poco más. Y hay cosas que en realidad nosotros podemos ayudar para que puedan durar poco. Por ejemplo, hay casos en los trabajos. Por ejemplo, yo sé que aquí hay hermanos que trabajan en construcción y me han de entender lo que yo estoy hablando. Hay cosas que nosotros necesitamos en las reparaciones que hacemos, en los cambios que hacemos. Tenemos que poner el mismo material o la misma medida para poder nosotros hacer de una manera correctamente lo que es muchas de las leyes, a lo que pide el código o lo que pide la ley o lo que pide el cliente. No podemos ponerle algo diferente porque eso afectaría la estructura, afectaría lo que sería la fachada, afectaría lo que podría ser el fundamento, afectaría lo que podría ser el techo. No podremos poner un techo mal sobre otro techo. Tenemos que limpiar para poder poner el techo nuevo. De la misma manera sería una pared, de la misma manera sería cualquier cosa que nosotros pondríamos sobre una casa. Entender que estamos de una manera haciendo un trabajo y de esa manera queremos hacerlo correctamente. Pero aquí, cuando estamos considerando estos dos constructores que están haciendo su casa, es que de una manera ellos quieren hacerlo bien y quieren hacerlo de una manera correctamente, y ambos tienen la misma intención de hacerlo correctamente. Otra similitud entre estos constructores es que edificaron su casa en la misma área. Probablemente lo hayan sido en el mismo pueblo, en la misma comarca, en el mismo barrio, y que de alguna manera pensar que ellos, hermano, tal vez uno comenzó más temprano que otro. ¿Cómo haya sido? ¿Cómo podemos deducir esto? Porque al parecer la misma tormenta los pudo haber golpeado. El versículo 25 dice: descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. La Biblia dice en el versículo 27: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Entonces estamos considerando que fue lo mismo lo que le vino a estas dos personas, que Jesús toma el ejemplo como constructores de aquella casa. Pero entendamos aquí que ambos vivían, si así podemos decirlo, en el mismo pueblo, en la misma comarca, en el mismo barrio, y que probablemente hasta los podían conocer, o ambos tal vez escucharon en algún momento la Biblia, la palabra de Dios. O hablemos de nosotros, tal vez estuvieron en la iglesia juntos en algún momento, o como hoy podemos decir, tal vez en esta mañana están aquí con nosotros estos dos constructores. Entonces, cuando vemos esta parte de que la vida a simple vista no se veía muy distinta, hasta donde se sabe, ambos terminaron de construir sus casas. Quiere decir que hablamos de similitudes. Todos tenemos a veces los mismos sueños. A veces todos queremos lograr ciertas cosas iguales. A veces tenemos cosas que nos motivan y tal vez son iguales. Aquí vemos dos personas como ejemplo que el Señor pone, dos constructores que anhelaban hacer su casa, tener su familia en buen estado, tenerle la comodidad a su familia. Y qué logro el poder construir la casa del sueño, la casa que muchas de las veces anhelamos en la vida. Aquí entendamos estos dos constructores, pero existe una diferencia
muy significativa entre estos dos constructores. No es un simple, de una manera o detalle, que sea cualquier detalle, sino es una inmensa diferencia en la que existen en estas dos personas. Porque estas dos personas, de una manera de la que el Señor habla, no está hablando del techo, no está hablando de la puerta, no está hablando de la pared, no está hablando de la pintura, no está hablando de una ventana, está hablando de algo muy importante, de lo que ellos, los constructores, uno de ellos no consideró tan importante como el otro. El Señor estaba hablando de algo importante, por ejemplo, y Él estaba enseñando de algo importante cuando alguien edifica su casa. Y algo que aquí nosotros estamos entendiendo es lo que a uno de ellos no le importó. Y ahí es donde el Señor califica a esta persona como insensato, porque no le dio la importancia a algo importante. Y a eso importante, a lo que él no le dio importancia, fue al fundamento de su casa. Así tan sencillo. Tan sencillo que para él, en el momento que comenzaron tal vez haya él comenzado más primero la casa que el otro, y tal vez cuando el otro iba tal vez a la mitad, él ya había terminado la casa. Tal vez se sintió exitoso, se sintió que había logrado el sueño de su vida, había llegado tal vez a un punto muy alto y comenzar con el otro sueño de su vida. Ya hice esto, ahora me voy con el otro sueño que tengo, y así de una manera sucesivamente ir haciendo grandes logros en la vida. Pero Jesús aquí detiene la parábola, dando por ejemplo los vientos, las tempestades, los huracanes y todas estas cosas que podrían traer el peligro a la casa del constructor, de la que uno de ellos no consideró que era demasiado importante que se considerara, pero uno de ellos no lo consideró. Lucas habla de este acontecimiento y lo habla de que uno de ellos, el prudente, no solamente la Biblia dice que edificó sobre la roca, sino que dice la Biblia que cortó y ahondó para poder poner el fundamento sobre roca. Es fascinante entender que no solamente era de cortar piedra, porque era un lugar pedrajoso, no era solamente cortar y hacer la medida. Como yo conocí hace muchos años un hermano, una persona, que él no edificaba con nivel, ni con plomo, ni con cinta métrica, gracias hermano, sino que él al puro ojo, hermano, hacía las cosas. Cuando se cortaba una madera y se clavaba, decía, ahí, clávelo, decía. Pero como era de él, pues no había problema. Y todo lo que hacía, decía, es que no hay otro nivel mejor que el ojo, decía. Y ese es el problema, cuando no se toman claramente las cosas importantes, lo que es las medidas, lo que son los cortes, y todas estas cosas vienen a perjudicar al final de todo, hermano, lo que es la escuadra, el cuadro de lo que uno quiere hacer, o la medida. Este hombre a que la Biblia nos está enseñando no le tomó importancia a algo importante. Fue el hacer un trabajo que el otro hizo, porque lo que el otro hizo le costó tiempo, le costó esfuerzo, le costó sacrificio, le costó muchas cosas. Hoy tenemos muy fácil las cosas nosotros. Hoy podemos preguntarle a alguien, hoy podemos ir a ciertos lugares de internet y sacar medidas y poder ver cómo lo hacen los demás. Sin embargo, siempre es bueno consultar con los que saben hacer el trabajo, porque muchas de las veces creemos que las cosas van a estar bien, pero cuando viene el viento lo que hace es que lo tira. Y fue, hermano, desperdicio de dinero, desperdicio de tiempo y de muchas cosas. Si lo hacemos bien, hermano, yo pienso que nos ahorraríamos dolores de cabeza, dinero y tiempo. Pero hay mucha gente que no le interesa eso. Hay gente que dice, no, yo lo hago porque yo no quiero pagarle mucho al que sabe. Yo prefiero pagarle al que sabe y no pagar doble. Dicen por ahí que las cosas baratas al final salen caras. Este constructor no midió consecuencias. Este constructor
pensó que la cosa iba a estar fácil. Jesús habla de que el que edificó sobre la arena, no es que no haya echado un fundamento, porque una casa no puede estar de pie sin fundamento. Tuvo que poner un fundamento. El problema es de que no era el fundamento correcto para el lugar donde vivía. Aquí en esta tierra hay que profundizar para agarrar fundamento en los edificios, hermano. De cualquier forma que sea la casa, el edificio, en estas tierras alrededor hay que abrir y poder poner, no sé cómo usted le llama, patas o bases, no sé cómo usted le llama, para poder tener un nivel estable en las casas. Y aún así, en lugares donde hay, hermano, grandes columnas sembradas, aún así se mueven, porque la tierra se mueve. Eso es normal y eso pasa en todo lugar. Pero aquí estamos hablando de un lugar rocoso. Jesús habla del lugar, habla de la costumbre y habla del tiempo, como vivían en aquellos tiempos. Ahora Jesús toma el ejemplo de dos personas, que uno se tomó el tiempo para cortar piedra, para preparar el terreno, y todavía sobre la piedra poner su fundamento. Lo que haya sido cemento, haya sido piedra, haya sido varilla, lo que haya sido, preparó el lugar para poder todavía poner un cimiento. Pero el que edificó sobre la arena, él puso su cimiento, pero no lo puso en lugar estable, en una forma dura, sólida. La Biblia ahora nos enseña esta parte del ejemplo que Jesús nos enseña. Porque si él no edificó correctamente, haya dicho: yo ya salí de mi problema, yo ya salí de mi trabajo y de esto. Pero la Biblia nos enseña todo lo contrario. Porque cuando vemos en la Biblia lo que pasa y lo que sucede en la vida de este hombre, de este personaje, es que la Biblia nos enseña de que lo que vino a hacer, y que cuando dice la Biblia que vinieron los vientos, los ríos, las tempestades, todo eso se lo llevó el río. De la misma manera, cuando nosotros hablamos de edificar nuestra vida, de edificar nuestro futuro, de edificar nuestra familia, de edificar nuestros sueños, de edificar lo que Dios a nosotros nos ha dado, la pregunta es: ¿sobre qué lo estamos edificando? ¿Sobre qué lo estamos edificando? ¿Sobre qué estamos edificando nuestra vida? ¿Sobre qué estamos edificando la vida de nuestras generaciones? ¿Lo estaremos edificando en algo efímero, en algo pasajero, en algo que no tiene valor, en algo que solamente durará 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años? Por ejemplo, el techo de los edificios, el techo que no hace mucho se puso, solamente dura 25 años a 30 años. Y hay que reemplazarlo. La carpeta hay que reemplazarla a cierto tiempo. Las paredes, todo lo que muchas de las veces no tiene duración de por vida, hay que reemplazarlo. Las cosas en la vida son reemplazables, pero hay cosas, hermano, que Dios quiere que no sean reemplazables. Y las cosas que no son reemplazables en Dios es nuestra confianza, nuestra seguridad de que Él es el único que nos puede ayudar en cualquier momento de la vida. La Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. En Él no hay sombra de variación. Dios nunca cambia. Entonces, si nosotros edificamos en Dios, entonces nuestra construcción será no efímera, no pasajera, sino eterna en Dios. Cuando hablamos de edificar, no estamos hablando de edificar una casa, una mansión. No, estamos edificando nuestra vida en Dios. Algo que nosotros necesitamos hoy aprender es cómo estamos edificando nuestra vida, hermano. Hay personas que están edificando cosas que perecen a corto plazo. Hay personas que no se están dando cuenta que todo lo que está invirtiendo y todo lo que está haciendo, lo está invirtiendo y tomando decisiones equivocadas. Hablamos de finanzas, hablamos de matrimonio, hablamos de los hijos, hablamos de las familias, hablamos de las parejas. Hay personas, hermano, que
que sus inversiones son a corto plazo. ¿Sabe por qué? Porque no saben invertir correctamente. Son grandes los índices de divorcio que existen en esta nación. Son grandes los índices, hermano, de problemas matrimoniales, de problemas financieros, de problemas en las casas, en los hogares, porque no se está invirtiendo bien, correctamente. Hay personas de que piensan que por llevar el pan y el vestido a la casa está invirtiendo bien. Probablemente está invirtiendo ciertas cosas, hermano, importantes, pero no para tener un hogar feliz y completo. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Para que nuestro matrimonio sea eficaz, sea feliz y duradero, es cuando nosotros sabemos edificar sobre Cristo, sobre Dios, sobre el fundamento que es Él. Porque todo lo que nosotros edifiquemos en Dios durará, porque el fundamento más sólido es Cristo. Él es la roca inconmovible en la cual nosotros podemos edificar, y nada se dañará en Dios. Por eso que es importante edificar en Dios. El problema de mucha gente que hoy edifica en lo que ellos creen, edifican en su religión, edifican en su dinero, edifican sobre su carro, edifican sobre lo material, pero no edifican en el fundamento que es Dios en la vida. Entonces estamos edificando mal. ¿Cuál es el problema de aquel que sabe edificar mal? ¿Cómo la Biblia lo llama? Lo llama un trabajador imprudente. Porque está edificando sobre algo que perece, sobre algo que no tiene fundamento. Pero como la Biblia llama a aquel que sabe edificar prudentemente, sabiamente, lo llama prudente, lo llama sabio. De una manera, entendamos hoy en este día, yo estoy terminando. Si nosotros queremos edificar correctamente y ser sabios en esta parte, entendamos que la única manera y la única forma de poder edificar sabiamente es en Dios. Al menos yo, como padre de familia, yo quiero edificar bien en mis hijos. Como esposo, yo quiero edificar bien en mi esposo, en mi cónyuge. Como persona, como ser humano, yo quiero edificar bien mis finanzas. Yo quiero edificar bien en lo que es mi salud. Yo quiero edificar bien en lo que es mi vida secular. Pero ¿cómo voy a hacerlo? Para yo poder tener una forma de ahorro, yo voy a ir al banco y voy a preguntar cómo yo puedo ahorrar mi finanza. Si estoy en una situación donde mi hogar o tengo un problema matrimonial, yo voy a ir con un consejero y voy a pedir ayuda en la consejería matrimonial. Si tengo problemas dentro de la casa donde necesito un psicólogo, yo voy a correr con un psicólogo y voy a pedir la ayuda de un profesional. Entonces, si yo tengo problemas emocionales, espirituales y en mi alma, y que veo que todo lo que me está pasando no está trabajando a favor mío, yo tengo que correr a aquel que puede ayudarme, y ese es Dios. Es el único que nos puede ayudar. Es el único que nos puede sacar adelante. No podemos edificar en algo que perece. No podemos edificar en algo que hoy está y mañana no está. A nosotros, aquí, ¿quién nos va a asegurar que lo que estamos edificando físicamente, materialmente, va a estar, hermano, mañana? Eso nadie nos lo garantiza. Nadie nos lo garantiza. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, a la Biblia, nos damos cuenta que Cristo sí nos garantiza que Él estará con nosotros. La Biblia dice, todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Entonces, ¿dónde debemos de edificar nuestro futuro? En Dios. Nosotros necesitamos aprender a saber edificar. Yo le hago la pregunta a usted: ¿en dónde usted está edificando su vida? ¿En dónde está edificando su futuro? Con todo respeto, tal vez usted dirá: pastor, es que yo ya cumplí, yo ya soy viejo, yo ya estoy más para allá que para acá. Pero recuérdese que no estamos hablando físicamente, estamos hablando espiritualmente. ¿Qué pasará si mañana
la muerte visita nuestra casa. ¿Qué pasará si mañana pasamos de esta vida? Tal vez usted dirá, bueno, yo creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Pero no todo el mundo tiene a Dios. Que esa es la grande diferencia. Entonces necesitamos estar bien seguros a dónde nosotros vamos a ir después de esta vida. No solamente eso. Miremos lo que está pasando alrededor. Todo lo que está pasando. Los cambios que están habiendo. Los cambios políticos. Los cambios, hermano, de lo que son los climas. Los problemas de guerra. Los problemas que estamos teniendo de una manera socialmente, económicamente. Terremotos. Mire todo lo que está pasando hoy en día. Las escuelas ya no son seguras. Hermano, mandamos a nuestros hijos a las escuelas y muchas de las veces no sabemos qué pueda pasar. Salimos nosotros a las calles y no sabemos si vamos a regresar a nuestra casa. El año pasado, no sé si usted escuchó esta noticia, un padre de familia llevó a su hijo al estadio de los Astros para ver el partido. Y al salir de ahí contentos y alegres, pasó un criminal, le disparó al carro de ellos y mató al hijo. Ya hoy en día ya no se puede caminar abiertamente. Felizmente, ya no se puede, ya no podemos visitar lugares públicos, ya no podemos ir a un parque y estar seguros, ya no podemos estar en una tienda seguro, porque siempre va a haber alguien, hermano, que vaya motivado por el diablo para poder destruir la vida de alguien. Ya no estamos seguros en los trabajos. A alguien que corrieron se le mete el diablo, hermano, y en el coraje va y trae el arma que tiene en la casa y va y mata no solamente al patrón, y mata a todos los que están allá adentro. El mundo en el que estamos viviendo es un mundo, hermano, tan diferente, es un mundo caótico, una situación tan difícil para poder sobrevivir. Hablando humanamente, los cambios que estamos teniendo, todo lo que está pasando alrededor, hermano, algo que nosotros no podemos hacer es cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar nosotros. Y de una manera pedirle ayuda a Dios. Algo que yo le pido a Dios es misericordia, porque sabiduría yo ya no le pido a Dios, no porque sea sabio, yo no soy sabio. No le pido sabiduría, porque ¿sabe por qué? Porque siempre me va a traer problemas para resolverlos. Dicen algunos, Señor, dame paciencia. Bueno, si quieres problemas, Dios te va a dar pruebas para que tengas paciencia. Entonces, muchas de las veces, nosotros a veces, en vez de pedir correctamente, pedimos mal. Hoy lo que debemos de hacer es pedir misericordia y ayuda a Dios. Al menos yo hoy vengo a pedirle ayuda a Dios. Yo no sé usted, pero yo hoy le invito para que pidámosle ayuda a Dios, para que nos ayude, para que Dios tenga misericordia de nosotros, para que Dios nos guarde, para que Dios nos cuide, para que Dios nos ayude a tomar buenas decisiones en la vida. Necesitamos tomar buenas decisiones. Necesitamos ser sabios, necesitamos ser entendidos, necesitamos ser prudentes, necesitamos caminar con prudencia en esta vida. Y de la manera que podemos hacerlo es con la ayuda de Dios. Yo hoy vengo a pedirle a Dios que me ayude. Yo no sé usted, yo hoy quiero pedir juntamente con usted la ayuda a Dios. Hoy quiero orar con usted, si usted me lo permite, y pedirle a Dios que nos ayude. Yo hoy vengo necesitado de la ayuda de Dios. Yo no sé usted si viene necesitado de la ayuda de Dios. Todo lo que está pasando, los cambios, las guerras, los problemas que están sucediendo, es de pedirle a Dios que nos ayude a poder terminar nuestra carrera en esta vida. Que Dios le bendiga, que Dios nos bendiga en este día, que Dios nos guarde, que Dios nos cuide y que Dios extienda su misericordia sobre nosotros. Pongámonos sobre nuestros pies.